Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy vamos a ver dos aspectos muy contrastados y fuertes de esta historia de América Latina a través de los museos. Vamos a ver lo sublime, lo artístico, lo poético, lo universal, lo maravilloso que es la casa de la Isla Negra, donde Pablo Neruda pasó una gran parte del último tiempo de su vida. Y vamos a ver un poco de la obra de Pablo Neruda y de su universalidad y de la manera como él construyó también este ser latinoamericano que vamos haciendo a través de todas estas historias. Y luego vamos a hacer un recorrido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. Con esto vamos a hacer una excepción a nuestra regla porque vamos a ver dos museos en un solo capítulo, lo cual nos supone, digamos, un reto de relato, además porque a pesar de que están relacionados por el tiempo, la época y la vivencia, son dos circunstancias que contrastan cosas que también nosotros somos, lo más maravilloso que hemos vivido a través de nuestra literatura y dolores históricos profundos que sacudieron el continente en su memoria y en su tiempo. Vamos a empezar con Neruda, porque Neruda es el hombre que llevó a los límites del confín de la tierra el hecho de ser latinoamericanos, un hombre chileno, global, universal, un hombre testigo de su tiempo, protagonista de su tiempo, una de esas personas que entendió el mundo y el universo en el que habitó, uno de los hombres que llevó la poesía a uno de los mayores cumbres de la literatura latinoamericana, Premio Nobel de Literatura, junto con Gabriela Mistral, por el lado de los chilenos, por el lado de los poetas, porque pues por el otro lado tenemos a García Márquez, tenemos a Vargas Llosa, tenemos otros nobeles y los que no son nobeles pero son tremendos, como Borges y Cortázar. Bueno, la literatura en América Latina se da la garra. Y en Chile se da la garra con Pablo Neruda, con Vicente Huidobro, con Gabriela Mistral. Pablo Neruda nos va a retratar un universo caleidoscópico de todo lo que ha sido nuestra América Latina. Él fue un hombre de todas las épocas en las que él vivió. Entonces tiene una obra absolutamente impresionante. Ricardo Neftalí Reyes Basoalto se llamaba, más conocido como Pablo Neruda. Nació en 1904 y muere trágicamente en 1973. Entonces, este hombre nace en Temuco. Esa es una ciudad minera pequeñita del sur de Chile. Y su padre no quería que él fuera poeta. Pocas veces pasa que los padres quieran que sus hijos varones sean poetas, motivo por el cual cuando él empieza a escribir va a tomar el seudónimo de un escritor checo que se llama Jan Neruda, y por Jan Neruda, es que él toma el seudónimo de Pablo Neruda para poder escribir y se dedica a la poesía. Y él es uno de esos hombres que al contar su aldea contó el mundo. O sea, de ese Chile tan suyo, tan propio, el hombre va a hacer una construcción del universo.
desde ese lugar de América Latina y el mundo lo conocerá. Muchas veces va a ser cónsul y eso le va a permitir conocer muchísimas partes de América Latina. Muchas veces tendrá un mundo completo, va a ser un hombre al que le cabe el universo, va a ser un hombre que en ese momento va a formar parte de la gran constelación de los poetas y los intelectuales de su tiempo. Fue políticamente un hombre bastante comprometido, estuvo metido en el Partido Comunista, fue un hombre de todas las luchas de su tiempo, un poco también paralelo a Jorge Amado en el Brasil. Eran hombres que describían la época en la que vivían y Pablo Neruda va a describir América Latina en una de sus obras más poderosas, más épicas, en una de las epopeyas que el hombre tiene, que es el Canto General. Dice: América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la goleta, cuando por las ventanas un nuevo día me penetra, soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, despierto y duermo en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible, conductor de azúcar y del castigo, empapado de tu esperma, del esperma de tu especie, amamontando en sangre tu herencia. Este hombre describe las alturas de Machu Picchu. Entonces, en la escala de la tierra, he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada de lo que es terrestre, no escondo en las dormidas vestiduras en ti, como en dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como un granizo rojo. Aquí la hierba dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Este hombre nos va a contar una cantidad de historias, así como puede ser de grandilocuente y de tremendo, así como nos canta el canto general, el canto de amor Stalingrado, la residencia en la tierra, su corazón en España, así como puede plasmar en la poesía los momentos más dramáticos de la literatura, los momentos más dramáticos de la historia, como fue el canto de amor a Stalingrado y la tercera residencia en la tierra, los momentos más sublimes de la geografía, como el canto general, puede ser perfectamente irreverente y despreocupado y tocarnos un poema como este, de uno de los libros más particulares de él que se llama Extravagario. Es una excepción, digamos, en su obra, porque su obra generalmente está profundamente comprometida, ya sea con el amor, como los versos del Capitán, o ya sea con la vivencia de su tiempo, como la tercera residencia en la tierra. Pero esto es una joyita totalmente distinta. De tantos hombres que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa, se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo escondido se toma la palabra en mi boca. Otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida y cuando busco en mí al valiente, un cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto 1000 deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llevo, se precipita el incendiario, ese soy yo. Y no tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos. Me muero de envidia por ellos. En los filmes de vientos y balas me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido, me sale el viejo perezoso. Y así no sé quién soy, no sé cuánto soy o seremos. Me gustaría tocar un timbre y sacar de mí el yo verdadero, porque yo me necesito, no debo desaparecerme. Mientras escribo, estoy ausente, y cuando vuelvo, ya he partido. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí, si son tantos como yo, si se parecen a sí mismos. Y cuando lo haya averiguado, voy a aprender tan bien las cosas que para explicar mis problemas les hablaré de geografía.
Este hombre es absolutamente multifacético porque tiene una manera maravillosa de entrar en muchos universos, desde lo irreverente, lo descomplicado, hasta lo sublime, lo trascendente. Es una persona con una vida absolutamente enriquecida que está narrada en Confieso que he vivido, una autobiografía magnífica, espléndida, que hace Pablo Neruda. Y él tiene una historia con las mujeres, con la holandesa que se casó primero, después con Delia del Carril y finalmente con Matilde Urrutia, una chilena que va a ser su compañera de espíritu, de alma, de tiempo, de viaje en la última etapa de su vida. Él va a ir a vivir a la Isla Negra y la Isla Negra se va a convertir en una representación de toda la poesía y el alma de Neruda. Él se va a fusionar con ese lugar, por eso es que lo hemos escogido para nuestro relato, porque él y la Isla Negra se van a convertir en una sola cosa. La isla va a plasmar la poesía, su alma va a plasmar el mar, y ahí va a haber una alquimia muy poderosa. Él tenía dos casas más, una en Santiago y otra en Valparaíso, pero aquí es donde va a morar su capacidad poética en el tiempo de madurez. Entonces, él dice, el Océano Pacífico se salía del mapa. No había dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. Porque además es escarpadísima lo que se ve desde las ventanales del cuarto donde él estaba con Matilde, se ve un océano salvaje. Esta casa está situada en la comuna del Quisco, en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso, a 113 kilómetros de Santiago, y la van a proclamar hasta 1990 monumento. La compró en 1938 a un marino español. Él tiene con los españoles un tema muy fuerte porque una de las influencias más profundas en el corazón de Neruda va a ser su tiempo en España. Él va a estar en España en 1934. Él va a conocer a los españoles, va a conocer a Federico García Lorca, va a estar formando parte de la generación del 27, que va a ser una generación brillantísima, pues estamos hablando ahí en ese momento de Rafael Alberti, de Federico García Lorca, de Jorge Guillem, de Salinas, de un montón de gente que va a ser la generación del 27. Él se va a encontrar con esta constelación de poetas maravillosos, se va a entremezclar con ellos, particularmente con Federico García Lorca, lo que va a ser un encuentro de gigantes. Y él va a vivir profundamente España esa España de la República que surgía después de un siglo XIX turbulento y aterrador para ellos, y va a vivir con ellos una cantidad de utopías. Pero luego viene la Guerra Civil Española y España se va a romper en mil pedazos, va a tener en una guerra de 3 años 1 millón de muertos y 1 millón de exilados. Esto va a ser la devastación más grande y eso va a herir profundamente el corazón de Neruda, como el de Vallejo. En España parta de mí este cáliz, dirá Vallejo, y Neruda diría España en el corazón. Y después a un español le compra esta Isla Negra y va a tener esa España totalmente clavada, y otra cosa que lo va a llevar a la Isla Negra y es su ser marinero. Él tiene el mar en el alma. Y eso va a hacer que la Isla Negra esté rodeada de una colección de mascarones de proa, que es una colección aparatosa. Uno llegar y coleccionar mascarones de proa, eso tiene un tamaño tremendo. Barcos en botellas, veleros de todas clases. Parece un museo del mar, pero es la casa de un poeta que tiene el mar en el corazón. Entonces él se va a enamorar de la Isla Negra y la va a hacer su morada física y espiritual. Y allá va a estar con Matilde Urrutia y van a pasar la mayor parte del tiempo allá en Chile. Y todo eso va a ser, volvemos otra vez a los orígenes de todos nuestros relatos, una especie de gabinete de curiosidades del mundo y de la imaginación de Neruda, porque allá va a haber mapas, réplicas de veleros, caracolas marinas, dientes de cachalotes,
Va a haber toda clase de cosas, pipas, zapatos antiguos, máscaras, botellas de formas muy extrañas. Tiene una vitrina llena de botellas de colores de las formas más extrañas que además producen una serie de luces en contraste con esa luz opaca y extraña que produce ese rincón del mundo que es la Isla Negra. Es una sensación muy especial mirar el mundo a través de las botellas que él tenía. Y ahí va a escribir una parte muy importante de toda la obra de él. Tenemos muchas cosas, ¿no? Pues tenemos los versos del Capitán, tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, tenemos Extravarario, tenemos Crepusculario, tenemos Confieso que he vivido, La tercera residencia en la tierra. Tenemos una obra vasta y gigantesca que es la que va a escribir Neruda. Él va a ser, digamos, un poeta muy prolífico y buena parte de su obra la va a escribir allá entre ese mundo de curiosidades, de vocaciones, de recuerdos, y va a tener un tiempo muy especial allá y va a ser un sitio de hospitalidad donde va a recibir a Gabriel García Márquez y a muchos otros grandes de su tiempo. Y los días transcurrían en una época de esperanza. Él va a tener una entrañable relación con Salvador Allende en el momento en que Salvador Allende se convierte en el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina. Y va a ser, digamos, como cercano a Salvador Allende. Y le habían hecho un homenaje en el Estadio Negro, cuando en el Estadio Negro se hacían homenajes, en 1972. Después el Estadio Negro tendría una de las recordaciones más aterradoras en la historia de América Latina un año después. Y resulta que Neruda, con toda su inmensidad, el capítulo podría ser solamente de él, pero el tiempo de la serie se nos agota y se nos están agotando ya nuestros recorridos por América Latina. Entonces, en algún momento Neruda va a morir y vamos a dar paso a una memoria tremenda, que es la que vamos a contar en la segunda parte de este capítulo. Neruda está enfermo de cáncer y va a ser llevado al hospital, y resulta que en ese momento se atraviesa uno de los momentos más dramáticos en la historia de Chile y más dramáticos en la historia de América Latina. El golpe de Estado que tendrá lugar el 11 de septiembre de 1973 en Chile, donde se va a bombardear el Palacio de la Moneda. Salvador Allende va a morir solitario con un casco y un fusil, clamando la historia, lo que le estaba pasando en ese momento. Esto va a ser terrible para Neruda y terrible para todos los chilenos. Y resulta que él va a morir 12 días después del golpe en el hospital y no alcanza a vivir la tragedia tan absolutamente abrumadora que vendría después. Y su viuda, Matilde Urrutia, va a crear una fundación en su nombre, va a ser una gran vocera de los derechos humanos, va a vivir esa historia con un dolor enorme. Y ella va a hacer que esto va a ser declarado después un monumento, un santuario, un monumento, un museo, toda la preservación, y solamente hasta 1990, ella va a morir en 1985, y solamente hasta 1990 van a ser repatriados sus restos a la Isla Negra, digo porque la Isla Negra es su patria también, y allí van a estar con Matilde Urrutia, como fue la voluntad de los dos, en la vida, en la literatura, en el tiempo y en la historia. Entonces nosotros pasamos por así casi que abuelo de pájaro, porque sobre Neruda podríamos hacer muchísimas historias, porque este hombre da para mucho, porque su vida fue totalmente rica de experiencias, de comprensiones, de versos, de entendimientos. Nosotros estamos construyendo este relato de América Latina y se nos van apareciendo personajes. Y este personaje es uno de ellos, o sea, uno de los que nos hace latinoamericanos, uno de los que nos da esta identidad, uno de los que nos ancla y nos eleva al mismo tiempo en el mar y en el universo a todos los latinoamericanos, es Pablo Neruda. Emerge tu recuerdo de la noche en la que estoy. El río anuda al mar su lamento ay obstinado.
y abandonado como los muelles en el alba, y es la hora de partir, ay, abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, sentina de escombro, feroz cueva de náufrago. Se acumularon las guerras y los vuelos de ti, alzaron las alas los pájaros del canto, todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue un naufragio. Entonces queríamos empezar con esta parte de América Latina que se sitúa en lo sublime de nuestra literatura, de nuestra poesía, de nuestro arte, que es enorme, es rico, es universal, para luego pasar a una parte tremendamente dramática, pero importante de nuestra historia. Los museos que hemos recorrido son museos de artes plásticas, son museos de arqueología, son museos de un relato de país, como el de Ipiranga, son museos de geología, como el Biomuseo, son museos que van mostrando diferentes aspectos de nuestra historia. Hoy nos vamos a meter en esta segunda parte del capítulo con una narrativa que es particularmente delicada. Esto es un museo de la memoria. El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Esto es muy delicado porque nos hace primero a un relato histórico profundamente desgarrador, y es el fenómeno de las dictaduras del Cono Sur en América Latina. A partir de 1964 en el Brasil, 1972 en el Uruguay, 1973 en Chile, 1976 en Argentina, y en la mitad de todo esto, en el Paraguay, va a ocurrir un fenómeno de dictaduras en los cuales regímenes militares van a tomarse el poder y van a instalar unas dictaduras sobre una época histórica en donde se hablaba de una geopolítica de la doctrina de la seguridad nacional, donde se hablaba de un enemigo interno, al cual van a combatir de una manera que desbordó todos los límites de los derechos humanos y bordeó los abismos del horror. Estas dictaduras duraron más o menos hasta 1985, 88 en el caso de Chile, cuando finalmente la transición a la democracia se hizo a través de un plebiscito y encontraron la manera de salir de ahí sin el baño de sangre a través del cual entraron allá. En el caso chileno en particular, el golpe fue particularmente brutal porque fue con el bombardeo al Palacio de la Moneda. Eran la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército. Derrocaron el gobierno de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Y de ahí en adelante empieza una persecución. Los siguientes días van a ser muy dramáticos y van a llevar muchísimos de los opositores al Estadio Negro, donde un año antes se le había hecho a Neruda un homenaje, y allá torturaron, mataron y desaparecieron a mucha gente, incluido el cantante Víctor Jara, cuyo martirio fue de las cosas más aterradoras y que era el símbolo de la canción protesta que había sido Violeta Parra, la Peña de los Parra, Isabel Parra, Ángel Parra. Ellos tenían un movimiento de la canción protesta y folclórica muy importante, y toda esta gente va a ser perseguida y Víctor Jara va a pagar un martirio absolutamente impresionante. Se habla de más de 40,000 víctimas durante la dictadura y se habla de 3,225 muertos o desaparecidos. El fenómeno de los desaparecidos, que va a ser una cosa tan aterradora en el continente porque va a ser sistemático y se va a ensañar sobre toda la oposición. Y estos datos que damos es de la Comisión Walsh, que investiga los abusos de los derechos humanos en Chile en las décadas de 1970 y 1980.
Entonces, esto va a ser tan supremamente grave y va a dejar una cicatriz tan profunda en el continente, en nuestra historia, y la huella va a ser tan poderosa que para poder tramitar esto, para poder entender esto, para poder de alguna manera encontrar una forma de ponerle palabra, creación, sentimientos a todo esto que está pasando, en Chile se va a hacer un museo de la memoria. Y ese museo de la memoria y de los derechos humanos se va a hacer en la era de Michelle Bachelet. ¿Por qué ella? Porque el papá de ella, hubo personas de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas que se opusieron violentamente al golpe, se opusieron profundamente al golpe y fueron asesinados. Ese fue el caso de Carlos Prats, fue el caso de Orlando Letelier y fue el caso del padre de Michelle Bachelet, que murió en prisión y murió torturado por sus antiguos compañeros. Ella también estuvo torturada, ella también es una víctima de la dictadura. Así que en el 2007 ella ordena la apertura del museo como presidenta. Y aquí empieza, digamos, uno de los puntos más delicados de las historias de los museos, cuando los museos son memoria, porque aquí nos metemos entre la memoria y la historia y vamos a tomar un poco los conceptos del historiador Nora, que nos habla de la historia como una sistematicidad de hechos que nos enmarcan, nos describen y nos organizan un pasado, mientras que la memoria es la huella en el presente que nos dejan las cosas que pasaron en el alma y en la vida. Entonces, pues aquí se encuentran, se necesitan la una a la otra, pero no son exactamente lo mismo. Aquí no estamos hablando del gabinete de curiosidades, aquí estamos hablando de los museos de la memoria. Y aquí nos estamos metiendo con cosas muy terribles, porque los museos de la memoria van desde los museos del Holocausto, desde el museo de Hiroshima, donde está la llama ardiente, que estará encendida mientras exista una sola bomba atómica en el planeta, porque los japoneses entienden que las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles y no pueden existir en el mismo tiempo. Desde los museos de toda, digamos, yo particularmente he tenido, yo no sé si el privilegio, porque eso es durísimo, pero sí he recorrido muchísimos museos de la memoria. O sea, de los museos de la memoria, el último que recorrí fue el de la matanza de Srebrenica durante la guerra de los Balcanes en Sarajevo, que es absolutamente desgarrador. También he estado en la Casa del Terror en Budapest, donde se muestran los estragos del estalinismo y del nazismo en Hungría. También he estado en el Museo de la Sublevación de Varsovia, donde se cuenta la devastación de la ciudad. He estado en muchos museos donde se cuentan historias terribles. Los museos de la memoria del Holocausto van a generar un derrotero a partir del cual se conserva la memoria, y después el monumento que se va a hacer en Berlín, que es un monumento laberíntico que genera una sensación de opresión en el pecho absolutamente terrible. También en lo que es el Museo de Auschwitz. El recorrido por los museos de la memoria es uno de los recorridos más dolorosos, pero también es un recorrido por los caminos de la conciencia humana. Y por eso es importante que haya museos de la memoria, porque en los museos de la memoria se habla de lo que no puede volver a ocurrir en la especie. Y por eso es un museo de los derechos humanos, porque los derechos humanos se instauraron durante la Revolución Francesa para transformar un momento en que los hombres y las mujeres pertenecían a los reyes, y el derecho divino de los reyes los hacía dueños de su vida, de su integridad personal, de todo cuanto eran ellos. Podían mutilarlos, podían matarlos, y el rey estaba de mal genio. Entonces, no, esto no puede, semejante poder no puede estar en las manos de un solo hombre, y no puede estar garantizado por la divinidad, sino por la comunidad y por un nuevo concepto que va a ser el ciudadano. Entonces, en la Revolución Francesa se pasa desde el súbdito al ciudadano. El ciudadano es un ser deliberante que vota, que elige, que tiene incidencia en su propio destino y no está marcado por el capricho de un orden, de un privilegio o de un rey.
Entonces se elaboran los derechos humanos como un derrotero para poder entender nuestro paso hacia una manera muy diferente de habitar el planeta. Y los derechos humanos son como el elemento que disponemos ahorita para poder alejarnos del sufrimiento, la barbarie y la oscuridad. Por eso el museo va a la memoria y a los derechos humanos. Entonces, empezamos en la construcción de la memoria de todos los lugares del mundo donde esto se está realizando, pero en nuestro caso, después de lo global, de esta búsqueda, de encontrar en la memoria una manera de transmitir y de tramitar todo el sufrimiento humano para la no repetición, vamos a empezar a describir el de Chile. Lugares de la memoria hay muchos. En Argentina los hay que no necesariamente son museos, sino que son parques y el pueblo argentino ha emprendido un ejercicio de memoria verdaderamente continuo, impresionante, desde las Madres de Mayo y desde todo lo que ellos han hecho para poderle poner palabras. Porque si la memoria no se vuelve en palabras y si la memoria no se vuelve arte, el dolor ahoga a las generaciones y se transmite de una generación a otra sin poderse explicar. Entonces, aquí vamos a meternos, siguiendo con la descripción de Pierre Nora, la museografía comprende la diferencia entre la historia y la memoria. Muchas veces se utilizan como conceptos intercambiables, pero para él la historia es la explicación del pasado y la construcción lineal para explicar lo que sucedió, mientras que la memoria es la impronta, es el lugar, es la huella emocional en el presente de lo que ocurrió en el pasado. Es la diferencia entre quienes aprendieron de eso y quienes lo vivieron directamente. Entonces, con este marco tan tremendo, empieza a buscarse la manera de narrar lo que pasó. O sea, en Buenos Aires empezaron desde el 2001 con el Parque de la Memoria. Digamos, esto se está haciendo en otras partes, pero ellos en Chile lo van a hacer a su manera particular. Entonces, ellos empiezan a, a narrar todo lo que está pasando a partir de Michelle Bachelet cuando se van a dar las condiciones históricas para poder hacer eso. Ahora, esto es posible porque Chile llegó a la democracia, porque si no tampoco se había podido hablar de eso. Entonces, después en el caso de Argentina, de que la dictadura se desmoronara en la guerra de las Malvinas, y en el caso de Chile, que se diera el plebiscito que dio lugar al no, que hizo posible que se pasara de la dictadura a la democracia. En el caso del Brasil tomó mucho tiempo porque además hubo elecciones indirectas. Antes de que hubiera elecciones directas pasó mucho tiempo, pero en algún momento las dictaduras caen, viene la democracia, más de una generación que nació en democracia. Entonces, la idea es que se recuerde que todo esto pasó, porque es importante que precisamente para la no repetición hay que contar lo que pasó. Por eso les contaba de los museos de la memoria. Yo también he estado en los museos que recuerdan los gulags en Moscú. Un hombre que dedicó su vida a poder poner en escena lo que pasó con la persecución de los gulags en Moscú, porque su abuelo murió en uno de ellos. Entonces siempre hay como una necesidad un poco de exorcizar, un poco de tramitar todos estos dolores. Entonces, en el 2007, la presidenta Michelle Bachelet ordena hacer este museo que se tiene que hacer durante el tiempo que ella gobierne, porque después ya no se puede responder. Entonces, como ella, como víctima de la dictadura y como hija de una de las víctimas y como una de las personas que vivió desde todo lo que pasó en esa época, junto con la UNESCO y las organizaciones de derechos humanos del país, empieza a concebir la idea del museo. Y lo empieza a concebir como una manera de dar lecciones para el futuro, para que no haya una repetición, para que los ciudadanos tengan el derecho a conocer y a tramitar dificultades terribles de su pasado. Y entonces empieza a conformar un equipo encargado de identificación de víctimas, para que pudieran realizar los espacios en el museo, que no solamente sea una exposición, sino un sitio de investigación. Esto es muy importante porque
más que la contemplación misma, es también la profundización en todo lo que está pasando a través de la investigación. Y entonces esto hace que las víctimas tengan allá un lugar y que las que aún están desaparecidas tengan la posibilidad de seguirse encontrando en el tiempo, porque este es un proceso que aún todavía sigue, digamos, investigándose. Entonces empezaron a hacer grupos focales con ciudadanos para ver cómo creían que se debía contar el tiempo de la dictadura. Este museo se tenía que completar en el 2010 y empezó en el 2007, así que teníamos 3 años para hacer esto, para pensar, construir, ocupar el museo y para tocar uno de los puntos más sensibles, delicados de toda la historia chilena. Entonces empezaron los concursos de los arquitectos, los grupos focales, los espacios para hacerlo. Se decidió hacerlo en un barrio tradicional cerca del centro de la ciudad, de manera que se pueda acceder fácilmente allá, buscar los recursos, armar la colección, la donación de objetos por parte de las familias de las víctimas, lo que en sí mismo es tremendamente delicado. Y finalmente en el 2010 se inaugura el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Además son las dos cosas, es la memoria por todo lo que hemos dicho y son los derechos humanos como derrotero, como marco ético, como parámetro, frente a lo cual se considera todo lo que pasó como algo que no debe volver a repetirse nunca, precisamente por los derechos humanos. Entonces, esto va a ofrecer nuevas lecturas, investigaciones sobre lo que ocurrió en la dictadura, va a ser un repositorio sagrado de la reparación y del reconocimiento, va a estar hospedada por objetos cargados de experiencias durísimas y vitales de las víctimas de las torturas y los familiares de los desaparecidos. Entonces, este museo se va a concebir, y esto es importante, se va a concebir como una fundación privada sin ánimo de lucro que recibe financiación pública, pero es una fundación privada, ¿por qué? Para poder garantizar la independencia y que no esté sujeta a la narrativa de los diferentes gobiernos que puedan haber, porque la memoria va más allá, digamos, de las diferentes tendencias políticas que llegan a gobernar en un momento dado. Esto es una historia que va más allá de eso. Entonces, el museo consta de la Plaza de la Memoria y allá existe una explanada de 6.000 metros cuadrados a donde se accede con una rampa desde la calle, la catedral rodeada por escalinatas, y en esta explanada es donde están las exposiciones temporales y se realizan los eventos culturales, los conciertos, y están los muros de entrada que bordean la plaza que presentan todos los 30 artículos de la Declaración Original, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escritos en cobre, como para que quede claro de qué estamos hablando. En el subsuelo hay una cosa muy fuerte, es que se encuentra la obra del artista Alfredo Yarr, titulada La Geometría de la Conciencia. Es una muestra de 500 siluetas a contraluz, donde hay una proporción que corresponde a los chilenos detenidos y desaparecidos y a otra a las personas vivas, creando una sensación de inmensidad, una sensación inconmensurable de lo que significa el horror de la pérdida de las vidas humanas, es la valoración de la vida. Busco el camino de la alegría, para cantar esta melodía no hay que estudiar la filosofía, para darse cuenta que en estos días, en esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero, en esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Hoy se discute entre compañeros, todos unidos con un criterio, que los problemas de cada obrero para el sindicato no sean misterio. Chilenos libres de explotación es la consigna de la nación. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Claro que sí, mijito. Luego está la sala 1, que es la sala de los derechos humanos, que es el desafío universal, que es un mapa del mundo, porque esto es global,
porque lo que pasó aquí impacta en América Latina, impacta en el mundo. Entonces, hay un mapa del mundo construido en geografías que muestra cómo lo que ocurre en Chile ocurre en muchísimos otros lugares para darle toda la perspectiva y la proporción a la tragedia. Y esto es para un relato global de la defensa de los derechos humanos, donde se encuentran expuestos los cuadros individualizados, las comisiones creadas para poder resolver los propios conflictos internos. Aquí se encuentran muchísimos caminos de muchos de los otros lugares donde se han creado este tipo de museos y para crear políticas de reparación. Eso, digamos, es a partir de estos museos donde la gente entra en contacto con estos hechos tan fuertes, ¿no? O sea, también cuando uno veía los museos del Muro de Berlín y veía el tamaño del sufrimiento a través de las fotografías y de los túneles, aquí se muere la perspectiva de lo que está pasando en todas estas historias donde la conciencia humana se ve totalmente sacudida por estos episodios de la historia. Aquí sobre unas placas de roca hay un mapa de Chile y se exhiben fotografías alusivas a los 120 memoriales particulares que han estado construyéndose con el apoyo del Estado chileno. Las placas conmemorativas, las esculturas, los nombres de las calles, los salones e instituciones que se distribuyen a lo largo de todo el país, porque esta es una memoria que no solamente tiene lugar aquí en el museo, sino que tiene lugar en todo el país. Está la sala del 11 de septiembre. Este sector es donde se busca específicamente mostrar qué fue lo que pasó. O sea, la historia, el sector donde se refleja el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Las primeras horas de la dictadura. Tiene varias pantallas con los sonidos y las grabaciones visuales del momento del golpe. Esas imágenes nos sacudieron una y mil veces. Nos desgarraron el alma y aquí están las imágenes del golpe. Está la proyección del video del bombardeo realizado en el Palacio de la Moneda. Esto se ha cantado muchas veces. Este momento se ha cantado también, se ha escrito, se ha contado, y aquí lo muestran como sucedió el bombardeo en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno, la destrucción de los lugares, las primeras acciones de represión, los bandos militares publicados también, o sea, lo que estaban diciendo que iba a pasar en ese momento. También en microcine, los audios, los testimonios, las palabras con que muere Salvador Allende, solo proclamando pues su defensa a todo lo que él creía. Y esto es el fin del Estado de Derecho y una institucionalidad que se va a ver rota. Entonces muestran las fotografías de la Junta Militar que asume el mando y los documentos originales. Esto es pura historiografía, este pedacito es pura historiografía para saber exactamente de qué es que estamos hablando, sobre qué es que vamos a construir esta memoria. Entonces están los documentos emitidos durante las primeras semanas, los videos interactivos que permiten ver las grabaciones de televisión, tanto los relatos que se dieron en Chile como los que se dieron a nivel internacional del golpe, las detenciones de los primeros días, la foto de los diarios que muestran los bandos, toque de queda, que se va a extender casi todo el tiempo, desde el 73 hasta el 87. Los documentos de las fotografías, las acciones, la detención, la tortura, los allanamientos, los asilados. El exilio de esto va a ser absolutamente impresionante. De todo el cono sur va a ser un río de gente huyendo de un momento en donde ya no era posible vivir allá. Entonces también muestran las condenas internacionales. La dictadura traspasa las fronteras porque esto va a ser un golpe muy fuerte a toda la opinión mundial y esto va a despertar una solidaridad internacional muy poderosa. Entonces hay una sala dedicada a la solidaridad de los pueblos donde se muestran los museos de solidaridad, se van a conocer como museos de la resistencia, muestran los artistas que colaboraron para este museo donde estaban Joan Miró, Pablo Picasso, Osvaldo Guayasamín, que lo estábamos viendo en nuestro anterior recorrido por Quito. Hay recortes de prensa, grabaciones radiales sobre los atentados cometidos por el régimen, como en el caso de Orlando Letelier en Washington y el de Carlos Pras en Buenos Aires y de Bernardo Leighton en Roma,
parte de una operación que se conoció como el Plan Cóndor, que lo que hacía era unificar la represión en todos los países del Cono Sur. De manera que la gente que iba a otro país podía ser detenida y llevada de vuelta a su país, algo que no pudimos concebir durante mucho tiempo que pasara, pero pasó. Entonces, en cuanto a la represión y la tortura, hay un cubículo negro dividido en pequeñas secciones donde se muestran las torturas de los detenidos por la Junta Militar. Esto es durísimo, ¿ok? Entonces la descripción que les hago es dura porque el museo es duro. Esto no hay manera de hacerlo como más pasito, porque así fue. Entonces se encuentra la reja de la excárcel pública de Santiago con el poema Siempre del canto general de Neruda. Está la ausencia y la memoria. Y este es digamos, el núcleo del museo, el corazón. Es una sala creada sobre la idea de una velatón que permite ver desde la pared de enfrente las fotos y los cuadros de las víctimas de la dictadura. Las velas puestas en forma que son el símbolo que recuerdan las velatones que se hacían durante todas las jornadas de protesta, durante los tiempos de la dictadura y que se colocaban en los centros de detención y tortura como actos recordatorios, porque es que ellos empiezan a no existir, o sea, empiezan a aparecerse vacíos, la gente no está el profesor universitario, no están los estudiantes y empieza a ver qué es lo que va pasando. Entonces hay cantidades de actos conmemorativos para visualizar eso. Durante mucho tiempo visualizarlo fue una tarea muy grande porque era inconcebible que todo eso estuviera pasando. Entonces aquí muestra eso, las velatones, los murales, las fichas con cada una de las víctimas incluidas, porque llegar a concebir esto tardó mucho tiempo siquiera para poder creer que algo así hubiera podido ocurrir. Entonces viene el retorno a la esperanza, y el retorno a la esperanza es la sala efectiva del museo donde se encuentra la diversidad de los afiches de las organizaciones chilenas y extranjeras. Y aquí se van mostrando las promociones de las películas, actos, obras teatrales, recitales, donde se llamaban a las actividades de resistencia, y aparecen todo lo que eran los festivales de la peña folclórica de Chile, la música. La música es muy importante. La música es, digamos, como la banda sonora del relato. Todo lo que va a pasar en el Condo Sur está cantado. Y está cantado por los cantautores que le pusieron palabras y versos a todo lo que sucedió. Entonces ellos fueron luchadores y fueron muy importantes en toda la época del régimen, como lo fue durante toda la época del apartheid, el movimiento musical para darle a conocer al mundo lo que estaba pasando en Sudáfrica. Aquí los artistas van a tener un papel importantísimo. Se ven los recortes de prensa. Ellos todos se tuvieron que exiliar, eso no había manera de seguir cantando allá. Hay una mesa decorada con una paloma tricolor realizada por la Brigada Ramona Parra, que es donde se pintan las paredes de los grafitis nocturnos que se hacían de una manera muy peligrosa durante la dictadura, que era, digamos, como una forma de poder protestar en tiempos en que la palabra estaba silenciada. En el fondo de la sala está un televisor donde se muestran los videos relativos al plebiscito, el plebiscito va a ser un momento fundamental, porque en 1980 Pinochet se había digamos, reafirmado en el poder a través de un plebiscito que le daba mucho más tiempo para continuar en el mandato. Así que cuando se hizo el plebiscito de 1988, hubo quienes veían una continuidad de lo que ocurrió en 1980 y consideraba que no valía la pena perder tiempo en eso. Pero hubo quienes consideraban que esa era la única oportunidad de terminar con una dictadura que para ese momento tenía 17 años y que lo pudieran hacer por una vía constitucional y no por la vía de un baño de sangre, que ya de sangre no se podía más.
Entonces empieza la campaña del no, que va a ser una campaña particularísima. Hay una película dedicada a eso, basada en una obra de teatro, basada en una realidad de todas las movilizaciones de diferentes sectores para llevar al no, para empezar a crear la necesidad de la libertad de expresión en un país que en ese momento tenía un crecimiento económico muy grande y que desde otro lado era un modelo económico, digamos, neoliberal, que era tomado como referente en muchos otros lugares por el éxito del crecimiento de las cifras. Entonces llegar a decirle a la gente que aparte del crecimiento se necesitaba la democracia, la libertad de expresión, y que esa idea fuera comprendida después de 17 años de dictadura, requería todo un movimiento que se hizo con un espíritu de publicidad, de jingle, para crear un lenguaje muy diferente. Entonces aquí están los videos de las campañas del no, de la franja electoral, del recuento de los votos, de las celebraciones tras la victoria del no, porque sí que continúe Pinochet en el poder, no que no continúe Pinochet en el poder. Ese era el plebiscito. Y la idea era abrir la posibilidad de que no, cuando todas las condiciones estaban dadas para una continuidad permanente y automática de la dictadura. Entonces, una vez que se logra el no, se va a dar el retorno a la democracia. Y ese retorno a la democracia va a ser realizado por el presidente Patricio Aylwin en el Estadio Nacional en 1990, en marzo, cuando él asume el mando y empieza a buscar la forma de decir nunca más, esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte, esto no puede volver a ocurrir en el continente y esto no puede volver a ocurrir de ninguna otra manera. Entonces, ha sido muy difícil conciliar la memoria del pueblo chileno porque la memoria genera identidad, porque la memoria es la huella que tú tienes de lo que te pasó a ti o te pasó a los seres más cercanos. Y en tu memoria hay una pulsión de dolor y de recuerdo que nadie más puede compartir contigo en cuanto tú lo viviste como individuo, pero que a la vez es colectivo porque este fue un fenómeno contra un pueblo completo. Entonces, está por un lado la conciliación de la memoria. Chile quedó profundamente dividido acerca de la versión que cada uno tiene de este momento en la historia. Entonces, empezar a crear los espacios de recuerdo y reflexión es una tarea muy delicada, pero es una tarea de poder procesar justamente todo lo que se ha vivido desde diferentes ángulos. Entonces, María Luisa Ortiz, la jefa del área de colecciones e investigación del museo, de la mano de la cual les estamos contando este relato, nos habla de experiencias que se han venido haciendo, experiencias de reparación, experiencias de puestas en comunes de todas estas memorias. Sé que han hecho un trabajo con altos mandos de carabineros para formarlos como guías del museo, para que ellos cuenten, y sean ellos que cuenten estas historias también ante el resto de sus compañeros. Incluso nos contó una ocasión muy particular en la cual los carabineros como guías en el museo estaban vestidos de civil, generalmente van de civiles como guías. Entonces un día estaban en una visita guiada común y corriente y otro grupo de personas se unió a la visita guiada, como suele suceder en los museos, que la gente se cuele en el relato del otro para poder escuchar de qué va. Entonces hicieron toda la visita con ellos, ¿sí? Y bueno, no, pues conversaron, intercambiaron. Oiga, y se van a dar cuenta al final de la visita que los guías que estaban haciendo visitas son los carabineros que tienen el proyecto de trabajo con el museo y las personas que se colaron, digámoslo así, en el relato eran antiguos presos políticos de la dictadura. Entonces de pronto se dan cuenta que estaban en lados completamente distintos de la historia y que este recorrido por la memoria, y aquí es donde está digamos como la esencia del museo, es posible en ese espacio. De otra manera, esas conversaciones no se hubieran podido dar. Entonces,
aquí vamos a la parte esencial, una de las partes más esenciales, y es que se puede hablar de eso en otros espacios. Desde el punto de vista de la educación, la mayoría de las clases sobre este periodo se hacen en el museo y no en el aula, porque cuando se hacen en el aula está totalmente interferido por los relatos que cada uno tenga de casa. En general, los estudiantes son nuevos y están recién llegados, pero los padres y los profesores sí vivieron estos relatos, entonces el aula siempre está mucho más cargada de, digamos, de todas las diferentes versiones o tendencias o vivencias. Este museo nos da la posibilidad de ir allá a charlar de eso, ¿sí? A mirarlo en otro espacio, a poderlo investigar, a poder encontrar un punto de relato. Esto se convierte en un lugar donde se puede hablar de esto, donde se pueda pensar en lo que pasó, donde haya objetos. Por ejemplo, había objetos de rejillas de los lugares donde fueron detenidos o de camas donde fueron detenidos durante el tiempo de las torturas, objetos que puestos en el museo se resignifican como objetos de la memoria, que nos llevan a un oscuro pasado, pero con una narrativa diferente, que te permite entender circunstancias que de otro momento, de otra manera no lo harías. Esto se hace a través del arte, porque el arte es la que permite que la memoria se pueda transformar en algo que las emociones puedan tramitar, cosa que no hace la razón. Si digamos, la razón y el análisis son absolutamente importantes, pero no son suficientes para el relato del alma. Para el relato del alma están los museos de la memoria, porque es de esa manera que los humanos podemos entender las cosas. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, era tan abrumador lo que estaban viviendo los europeos en el primer suicidio de la razón, que los únicos que pudieron explicar el tamaño de la tragedia que se había vivido fueron los surrealistas y el Dada, porque fueron los únicos capaces de decodificar el discurso de la razón que se había suicidado en las trincheras de Europa durante la Primera Guerra Mundial. Por eso es que estos museos, al tramitarlos desde el arte, nos dan la posibilidad de mirarnos, de conversar, de sentir, de que los sentidos sean los que perciban a través de las imágenes algo que no necesariamente se puede poner en palabras. Entonces, este museo representa la historia también de toda la América Latina, el dolor de un continente que vivió eso y muchas otras cosas, porque en Centroamérica se vivieron cosas también absolutamente terribles. Todos hemos atravesado unos dolores muy grandes acá. Y esto también es parte de la historia de América Latina. Así como hemos contado nuestra grandeza plástica, nuestra grandeza arqueológica, nuestra maravilla geológica, nuestros sentimientos humanos, nuestro relato como un pueblo que se fusiona en una historia que camina conjuntamente, también hay un espacio para el dolor porque lo tenemos. Y esos son los museos de la memoria. Y este Museo de la Memoria nos toca a todos y lo hacen los chilenos. Y precisamente porque esa historia nos conmueve y nos toca a todos los latinoamericanos, hoy hemos hecho un recorrido por el Museo de la Memoria de Santiago de Chile, el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Entonces, desde la poesía de Pablo Neruda, desde la Isla Negra, desde los mascarones de proa, desde sus maravillosas historias con Matilde Urrutia, desde el extravagario y el canto general y un hombre de su tiempo, de su espíritu y del universo, desde los espacios de la memoria, de la terrible oscuridad y el dolor de las dictaduras, del esfuerzo de la reconciliación y la reparación, del nunca más, de la no repetición de los derechos humanos y de cómo el arte plasma en forma de sentidos lo que aprieta la emoción por dentro y las palabras no alcanzan a decir, en un museo para la memoria y el encuentro en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz,
Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. En esta historia tuvimos con todo agradecimiento la guianza y la mirada de María Luisa Ortiz, jefe del área de colección e investigación del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago de Chile.